verso 13, vamos a cantar a nuestro amado Dios estos maravillosos salmos. Salmo 38, verso 13 en adelante. Cantemos al Señor. Mas yo no oigo como sordo, soy cual mudo, cuya boca no da sol. Soy cual hombre que no ha oído, no ha salido de su boca reprensión. A ti, Señor, esperado, respondido. Hablas, mi Dios Jehová. Vi que de mí no se alegren, ni se exalten, si mi pie va a resbalar. Mas yo casi he caído, he sentido de continuo el dolor. Mi mal será declarado, contristado, por mis faltas seré yo. Empero mis adversarios, al contrario, están vivos, fuertes son. Ellos mucho han aumentado, me han odiado, sin motivo ni razón. Los que avientan mal salario son contrarios, porque sigo el bien yo. Nunca tú me desampares, ni abandones, oh eterno Señor. Oh poderoso Dios mío, si te pido, no te alejes de mí tú. Ven con prisa y con premura, en mi ayuda, oh Señor, tú mi salud. Sabemos, amados, que el pecado causa muchos estragos, pero solamente podemos hallar el perdón y la paz para nuestros corazones en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, amados en el Señor, nos toca ir hoy, después de nuestra reunión de oración, ¿cierto?, que hemos tenido en este lugar, a nuestra querida confesión de fe bautista de 1689. Le voy a invitar que abra su Biblia en Juan, Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 3, verso 36. Juan 3, 36. Y también su confesión de fe puede abrirla en el capítulo 21. Capítulo 21 de nuestra confesión de fe. Hoy comenzaremos con el capítulo 21 de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. De la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Veamos primero Juan, capítulo 3, verso 36. Leo en el nombre de Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él
Amén y amén. Invito a que venga. Dios Padre, en esta tarde comenzaremos nuestro estudio en el capítulo 21 de la confesión de fe, de la conciencia, de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Te ruego, oh Padre, que me permitas predicar tu palabra con verdad. Permíteme, Señor, predicar tu palabra con denuedo, con claridad, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser enseñado para tu gloria, pueda recibir este conocimiento que es tan necesario para tu iglesia. Te ruego y te suplico, Padre Santo, que también cada uno de nosotros pueda comprender esta palabra con total claridad de los entendimientos, Señor. Te suplico a tu gloria, en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Por favor, ¿cierto? Vamos a leer el capítulo 21 de nuestra confesión de fe, de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Hoy analizaremos solamente el párrafo 1. Dice así el párrafo 1. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal, de las aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo lo cual era, en sustancia, común también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial, a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia, y en comunicaciones más plenas de libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. Podemos partir con el primer punto que dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de culpa, de pecado. Entonces, en primer lugar, podemos decir que esta libertad que tenemos y poseemos, Cristo la ha conseguido por medio de ¿qué? Por medio de su Evangelio. Por eso parte el primer texto de nuestra confesión y dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, ¿qué es lo que posee? Vida eterna. Y si alguien posee vida eterna, eso quiere decir que no perecerá jamás. Y si no perece jamás, si tiene esta libertad en Cristo, eso nos quiere decir, amados en el Señor, de que ya no hay culpa de pecado. ¿Me entiendes? De que ya esta culpa de pecado ha recaído sobre ¿quién? Sobre Cristo, ¿cierto? Nos sentimos mal cuando pecamos, pero sabemos que llevar esa culpa a Cristo es lo que nos va a hacer descansar. Pero si no llevamos esa culpa es porque no hemos sido libertados. De eso se trata, que nosotros entendamos de la libertad cristiana y la libertad de conciencia, de entender de que Cristo ha pagado nuestra culpa. Entender de que esa ira de condenación, Cristo la ha pagado, la ha vivido Él en carne propia por nosotros, como aquel cordero sustitutivo. Y la severidad y la maldición de la ley ha recaído sobre Él. Por favor, le voy a rogar a mi hermano Claudio que pueda buscar Romanos 8:33. Mi hermano José va a buscar Gálatas 3:13. La hermana Yael va a buscar Gálatas 1:4. El hermano Eduardo va a buscar Efesios de nuestra condición. ¿Quién de nosotros puede cumplir esta ley perfectamente? Ninguno. Entonces, cuando nuestra confesión de fe habla de la severidad de la ley, habla de que ninguno de nosotros es capaz de cumplir.
eso, nuestra libertad cristiana, ¿en quién está? En Cristo. Pero también, como la palabra dice, no los que ocupan esa libertad para entregarse a las pasiones vergonzosas, ¿cierto? No para los que ocupan esa libertad para pecar deliberadamente. No, esa libertad que Él nos ha dado es una libertad que nos hace servir a Dios con un corazón más dispuesto. No con esa severidad y con esa carga, sino, como dijo Santiago, esa perfecta ley, la de la libertad. Por favor, hermano Claudio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, amados en el Señor, ¿puede acaso la culpa del pecado agobiarnos a tal punto que no sintamos el descanso? No, ¿cierto? No debería. No debería, porque Cristo ha conseguido esa salvación. Y dice en esta declaración, entonces, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede acusar? Recuerden que la palabra acusador viene de la palabra que es Satanás. Perdón, diablo. Sí, diablo. La palabra diablo significa el que acusa, el que calumnia. Entonces, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que murió? Cristo. Entonces nosotros tenemos un abogado tan grande de que esta culpa, esta ira de Dios, esta severidad, esta vida perfecta que Dios demanda, ¿dónde está esa vida perfecta? En Cristo, ¿cierto? Hemos dicho con anterioridad de que no es solo la muerte de Cristo la que nos justifica, sino también su vida, la fe en su vida perfecta. Porque su vida perfecta por la fe ahora es mi vida perfecta. Y mi vida imperfecta es la vida de Cristo. Por lo cual Cristo tuvo que pagar mi pecado en aquella cruz del Calvario. Por favor, hermano Jesús. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, en el antiguo pacto decía que el que hiciera estas cosas vivirá por él. Ahí hay una maldición. ¿Por qué? El que no sigue la ley, al final, ¿qué tiene que pasar con él? Morir. ¿Verdad? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nos redimió, pagó nuestra deuda, ya esta maldición de la ley, ¿sobre quién ha recaído? Sobre Cristo, ¿cierto? Porque ya en la ley decía, maldito el que es colgado en un madero. ¿Y qué es lo que pasó con Cristo? Se hizo maldición con nosotros. ¿Puede entender la gravedad de esto? Cristo fue hecho maldición por nosotros, siendo alguien perfecto, siendo alguien íntegro, alguien que jamás pecó. Como dice el libro de los Hebreos, tal sumo sacerdote nos conviene, santo, sin pecado. Ese es nuestro Cristo, quien ha pagado y nos ha redimido. Ha pagado. Recuerde que los que estamos en el discipulado, redimir, ¿qué significa pagar? Pagar un precio. Él nos ha redimido, Él ha pagado ese precio. Por lo tanto, esta libertad que tenemos en el Evangelio es una libertad de culpa. Esa culpa no nos puede apoyar, esa culpa nos va a hacer llevar a la cruz. Y en la cruz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descansar. Vamos a descansar, nuestro corazón va a descansar. Ya lo que es esta ira de Dios, ya no va a estar sobre nosotros. Porque ahora descansamos, porque ¿quién ha pagado esto? Cristo. Cristo ha pagado. Pero el que no obedece al Hijo no tiene vida eterna y la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿quiénes son los que van a permanecer en la ira de Dios? ¿Quiénes son los que van a estar agobiados? Los que no descansan en Cristo. Entonces, ¿es el Evangelio, como podía decir el capítulo 19, nuestra única esperanza? ¿Puede una persona fuera del Evangelio ser salva? No. ¿Puede una persona sin el conocimiento de la Biblia ser salva? No puede. Solamente a través de esta revelación especial que es la Biblia, la palabra de Dios, podemos conocer a Cristo, podemos conocer, por lo tanto, su Evangelio. Y por medio del Espíritu Santo nacer de nuevo para esta salvación tan grande. El segundo punto de este párrafo dice: y en ser librados del presente ciclo malo de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. En palabras simples, San Juan, comentando esta parte del párrafo, dice: somos librados de tres entes. ¿Cuáles son?
El mundo, ¿quién más? La carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo. Nosotros somos librados de este presente siglo malo. Porque siempre se ha dicho, ¿cierto? Y que venimos del trasfondo pentecostal, siempre se nos decía eso. Entonces, siempre el hombre tiene tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Siempre se repetía eso. Pero debemos entender que nosotros hemos sido libres. Hemos sido libres. Ahora, ¿qué potestad, ahora que estamos en Cristo, qué potestad tiene el diablo sobre nosotros? ¿Qué poder tiene el mundo sobre nosotros? ¿Qué poder tiene la carne sobre nosotros? Ninguno. Entonces, en esos momentos que nos falta la fuerza, en ese momento cuando estamos en esta lucha con el pecado, nosotros debiésemos entender, hemos sido hechos libres. No tengo por qué ser, y como siempre se colocaba ese ejemplo, ¿cierto? Ese elefante que siempre, desde chiquitito, lo tuvieron encadenado a una silla. Y cuando creció, estaba tan acostumbrado a esa silla que pensaba que todavía no lo podía retener. No sabiendo que él le pegaba un puro tirón y quedaba listo. A veces haciendo esa reflexión uno entiende, y claro, a veces estamos tan acostumbrados al pecado que creemos que Dios todavía tiene dominio sobre nosotros. Cuando la verdad ya no tiene potestad sobre nosotros, ni el diablo ni el mundo. Por eso decimos, ni el diablo puede sacar a un cristiano, ni el mundo. No son las puntas, ¿cierto? No es la carne. Porque hemos sido libres. Por eso el apóstol Pablo, ¿se acuerda cuando confrontaba a la iglesia y le decía: ¿por qué ustedes se están volviendo a esclavizar? Cristo los ha hecho libres. Tristemente, para aquellos que no creen o no entienden el tema de la libertad, de la conciencia, de esta libertad que Cristo nos ha dado por medio de su Evangelio, piensan que la libertad es que somos libres para adorar, ¿entienden? Ellos ven esta parte de la libertad como una forma de ser libres en adoración. Es decir, que yo puedo adorar a Dios de cualquier forma, y esa es la libertad que Él me ha dado. ¿Cierto? Tenemos ese Marco Witt cuando cantaba esa tengo libertad, como que al final se da como que la persona tiene que adorar de cualquier forma. Pero aquí está hablando de libertad de qué cosa. ¿De qué cosa libertad, hermano José? Libertad de la esclavitud. ¿Pero la esclavitud de qué? Del pecado. Del pecado. Esa es la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. ¿Libertad de qué más, hermano Eduardo? Del presente siglo malo. Del presente siglo malo, ¿cierto? Libertad, hermana, ¿de qué más? Algo que hemos mencionado anteriormente antes de pasar el segundo punto de nuestro párrafo. ¿Lo recuerdan? Sí, pero va más enfocado en la libertad de la ira de Dios, que ya no estamos bajo la ira de Dios. La ira, hermana, ya es otra cosa. ¿En qué libertad? ¿De qué nos ha hecho libre el Señor? Sí, también puede ser. También libre de la severidad de la ley. ¿Se acuerdan la severidad de la ley? La ley exige que seamos perfectos. Pero ahora somos libres. Somos libres de la condenación. Por eso, el hermano Claudio leía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por favor, Gálatas 1:4. Que él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, este presente siglo malo es la esclavitud de Satanás, el pecado y la carne. Pero hemos sido librados de ese presente siglo malo, dice aquí la palabra del Señor. Hemos sido librados conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y usted sabe que la voluntad de nuestro Padre es la que prevalece sobre todas las cosas. Una de las mayores herramientas que tiene el enemigo muchas veces es hacernos ignorar esta herramienta. Hacernos ignorar porque puede entender la gravedad del asunto si Él nos hace ignorar esta libertad que poseemos en Cristo. El pecado nos puede despedazar de tal manera que nosotros nos sintamos tan apoyados que no nos sintamos dignos. O nos puede llevar a tal agobio de que pensemos que Satanás puede en algún minuto hacernos un traspié y hacer que nosotros perdamos nuestra salvación. ¿Entienden por qué es tan fundamental entender lo que es la libertad cristiana y la libertad de conciencia? Luego siento la confesión y en la próxima semana vamos a ir viendo lo que es la
Porque aquí es donde empieza a atacar el enemigo. Y nosotros también tenemos una conciencia que el Señor nos da una visibilidad. Siguiente texto, por favor. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿en qué condición está todo ser humano cuando nace? ¿A quién le pertenece? A Satanás. Y eso es lo que hablábamos la otra vez. Muchas personas dicen que no, la iglesia es satánica y no se hace noticia en el mundo cristiano, están haciendo una iglesia satánica. Pero entiendo una cosa, no hay una parte que una persona permanezca neutral. O es de Dios o es del diablo. Todo el que no es de Dios es del diablo. Así de simple. Todo el que no es de Dios es del diablo. No necesita ir a una iglesia satánica, no necesita hacer rituales, porque la realidad de las cosas, esta persona ya está bajo el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Y aquí dice, todos nosotros vivíamos en las pasiones de la carne. Y ese vivíamos, ¿en qué? Ese verbo, vivir, ¿en qué está conjugado? ¿En qué tiempo? Tiempo pasado. Antes nosotros estábamos habituados a esas cosas, pero ahora no. Ahora nosotros experimentamos lo que es el pecado y eso ya nos molesta, nos incomoda. Es como esa espina, ¿cierto? Que a veces estamos ahí, tomamos una tuna y nos dimos cuenta que quedamos todos espinados y eso nos molesta. Se fija esas astillas tan pequeñas que no podemos tenerla ahí. Eso es lo que pasa en un cristiano, en alguien que está vivo. No lo deja tranquilo. Y por eso una persona que ha nacido de nuevo, entre más tenga contacto con el pecado, más se pudre por dentro, más se empieza a enfermar, como estamos viendo en el Salmo 38, más se empieza a decaer, porque no puede. Mientras no descanse en Cristo, no hay descanso para él. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Antes que lea nuestra hermana Joana, nuestro hermano Vicente va a buscar Hechos 26, 18. Viene después de la hermana Joana, hermano Vicente. Hechos 26, 18, nuestro hermano Claudio va a leer Romanos 6, 14 al 18. Romanos 6, 14 al 18. Nuestro hermano José va a leer Romanos 8, 3. Romanos 8, 3. Nuestra hermana Yael va a leer Romanos 8, 28. Y nuestro hermano Eduardo va a leer Primera de Corintios 15, 54 al 57. Primera de Corintios 15, del 54 al 57. Ahora sí, hermana Joana, por favor. 1, 3. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces la adopción que Cristo nos ha dado es algo maravilloso. Es una herencia de la cual nosotros no dimensionamos muchas veces. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Es decir, todo el que no está en Cristo pertenece al diablo, por lo cual está bajo ese dominio. Está dominado por ese espíritu. Por eso no puede ver el reino de Dios. Por eso no puede creer en estas cosas. Porque, como vimos hace mucho tiempo atrás, estas personas que no están en Cristo están bajo el estado de pecado. Su libre albedrío está habituado y ama el pecado. Por eso no puede salir de él. Porque lo ama, eso es lo que quiere hacer, su libre albedrío ama. Pero aquellos que pasan a un estado de gracia son renovados por Dios. De tal manera que han sido trasladados de las tinieblas ahora a ser parte del reino del Hijo de Dios. Qué hermosa promesa hay en el Señor. Por favor, hermano Vicente, por favor, si puede ser, leerlo de pie y fuerte y claro, por favor, mi hermano. Hechos 26, 18. Para que le abras tus ojos a fin de que conviertan de las tinieblas a la luz del dominio de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe en él el
conviertan de las tinieblas a la luz de Cristo. No sé dónde están todos aquellos que pretenden decir que el hombre tiene la capacidad de venir por sí solo a Cristo. Si fuera así, ¿qué necesidad tendríamos de orar a Dios, de que le abra los ojos a aquellos que están en tinieblas? Tendríamos que decir que Hechos 26:18 se ha equivocado. Recuerden que las personas están bajo el dominio de Satanás. Y solo por medio de Cristo pueden recibir el perdón de pecados. Solo por medio de ese nuevo nacimiento, ellos pueden, como decía el capítulo 19 de nuestra confesión, venir al Evangelio y creer en el Santo Evangelio. Porque para ser salvos necesitamos dos cosas. ¿Cuáles son? El Evangelio, ¿qué más? El Evangelio. El Evangelio, ¿qué más? El Espíritu Santo, nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. El que produce y nos da esa fe que necesitamos para creer en el Evangelio. Nunca lo olvido. ¿Qué necesitamos entonces para ser salvos? ¿Pero qué es lo que necesitamos primero? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí. Porque podemos tener el Evangelio, pero si no nacemos de nuevo, ¿cómo vamos a tener fe? Una fe genuina. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero para ser salvos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y luego el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué nos entrega? Libertad. Libertad cristiana y libertad de conciencia. Porque ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Por favor, hermano, Romanos 6, 14, 18. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. No saben ustedes. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Entonces, esta declaración del apóstol Pablo es muy contundente. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Bajo este evangelio tan precioso que nos ha dado libertad. Ya esa esclavitud no reside en nosotros, porque hemos sido libertados por medio de Cristo. Entonces, una persona que tiene esta libertad, ocupa esta libertad para pecar deliberadamente. Si estamos en la gracia, entonces, ¿vamos a pecar más? De ningún modo. ¿No saben que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerse, son esclavos de aquellos a quienes obedecen? Entonces, si una persona dice, entonces si Cristo me ha hecho libre, voy a pecar. Voy a pecar si no está hecho libre. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando? Que no tiene libertad. ¿Se entiende? Todavía está en oscuridad. No ha nacido de nuevo. Entonces, ¿me entiende? Es una forma de uno poder evaluar, examinar a una persona. Por eso aquellos que no han nacido de nuevo, si bien uno no puede ser algo tan tajante, sí uno puede ir evaluando la situación. Por eso existe la disciplina de la iglesia. Para en las últimas instancias, ¿cierto?, expulsar a alguien, excomulgar a alguien de la comunión de los santos. Y con eso no queremos decir esa persona nunca nació de nuevo. No estamos en propiedad de decir eso. Pero sí estamos en propiedad de decir que ahora el Señor pueda hacer su obra. Y si vuelve, es porque verdaderamente ha nacido de nuevo. Solo que como en la confesión estudiamos hace mucho tiempo atrás, están tan mal espiritualmente que no se puede distinguir si han nacido de nuevo o no. Pero esa aflicción que vivieron, esa vergüenza que tuvieron que vivir, los hizo a que volvieran verdaderamente a las cosas del Señor, a un verdadero y genuino arrepentimiento producido por el Espíritu Santo. Por favor, hermano José, Romanos 8:3. Amén. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne,
Entonces, ¿alguien puede ser salvo por la ley? ¿Por qué no, hermana Yona? Porque no podría. ¿Quién la puede cumplir? Nadie. Entonces, aquí esto dice la ley no tiene, la ley es buena. Porque si uno ve la justicia de Dios, algo bueno. Pero es bueno, pero ninguno de nosotros es capaz de hacerlo. 100% como Cristo lo hizo. Por lo tanto, nuestra única salvación y esperanza es Cristo. Entonces dice, pues la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de nuestra carne. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. En semejanza de carne de pecado como ofrenda, por el pecado y condenó al pecado. ¿En la carne de quién? ¿En la carne de quién fue condenado al pecado? En la carne de Cristo. En la carne de Cristo. Entonces su vida perfecta es mi vida perfecta por medio de la fe. Su muerte es mi muerte. Su resurrección es mi resurrección. Su ascensión es mi ascensión. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 2 en adelante, dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Porque si Cristo está allá, yo también voy a estar allá. Yo también voy a estar allá por fe. Por favor, hermana Joana, antes que la hermana Joana lo va a leer, vaya a 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. El hermano Vicente, por favor, va a ir a Hebreos 2:14 al 15. Hebreos 2:14 al 15. El hermano Claudio va a ir a Efesios 2:18. Efesios 2:18. El hermano José va a ir a Efesios 3:12. Efesios 3:12. Ahora sí, hermana Yael, por favor. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para la vida. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, el tercer punto de esta confesión, desde párrafo 1, dice, del mal de las aflicciones. Él nos hizo libres del mal de las aflicciones, del temor y el aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. San Waldron comenta al respecto y dice, no somos librados de las aflicciones, sino del mal de las aflicciones. ¿Entiendes? Porque igual somos afligidos, pero somos librados del mal de las aflicciones. No somos librados de la muerte, sino del temor y la aguijón de la muerte. Entonces, aquellos que poseen libertad, ¿pueden tenerle miedo a la muerte? No sé, que diga deben, no es si pueden. ¿Deben tenerle miedo a la muerte? ¿El cristiano debe tenerle miedo a la muerte? No. Porque si bien voy a morir y cada uno de nosotros se va a morir, si el Señor no viene antes. Pero tenemos libertad, porque ya la muerte no tiene ese aguijón sobre mí, no tiene ese poder sobre mí. Porque ahora estamos en Cristo. Entonces, las aflicciones, y si podemos decir, esa aflicción está hablando más aquí la confesión sobre el mal de las aflicciones, sobre el castigo del pecado. Ese castigo del pecado está sobre nosotros, ese castigo severo de la ley. No, ¿sobre quién recibe ese castigo? Sobre Jesucristo. Por eso Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Y si soy afligido, me ayuda a Dios. Ya no me despedaza como antes, sino que ahora verdaderamente eso me va a ayudar, porque todo esto es con un propósito de Dios. Por favor, hermano Eduardo. Pero cuando esto corruptible se haya vertido de incorrupción y esto mortal se haya vertido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha dado una gran esperanza. No debemos amargarnos el pensar de que estamos envejeciendo y que vamos a morir. Debemos verdaderamente alegrarnos de que estar con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, es mucho mejor. El estar con Cristo es mucho mejor. Y el estar en esta tierra es algo bueno, porque podemos, ¿cierto?, servirle al Señor también. Entonces la muerte ya no tiene ese aguijón, ya no tiene, si lo podemos decir, esa victoria, porque existe una cosa de la resurrección. Por eso le digo, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Por lo tanto, estoy seguro que no va a morir para siempre. Mi cuerpo no va a estar ahí sepultado para siempre, porque Él me lo va a devolver por uno mejor todavía.
Por uno ya que no está bajo esa decadencia que podemos vivir en nuestros cuerpos. Siguiente texto, por favor. Y esperando los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces vemos que esa condenación eterna, esa ira venidera, aquellos que tienen esta libertad cristiana, aquellos que están en la gracia de Dios, aquellos que tienen y poseen esta vida eterna, descansan en qué? En el Señor, porque no están bajo la ira, sino que están bajo el amor del Señor, bajo la gracia del Señor. Por eso nos debemos alegrar si el Señor nos disciplina. Nos debemos alegrar porque Él nos ama tanto que nos dice lo que nos falta. ¿Me entiendes? Nos dice lo que está mal. Y eso es un mayor amor que si alguien dejara que nos muriéramos así. Y después, ¿cierto? Como muchos van a llegar, Señor, Señor, en tu nombre, dice, van a llegar convencidos de que están en las cosas del Señor, pero como nadie los disciplinó, nadie les dijo nada, ellos se convencieron y llegaron allá pensando que el Señor les dijo, yo a usted no los conozco, al fuego eterno. ¿Entiendes? Entonces la disciplina de la iglesia es importante porque eso a nosotros nos va despertando, nos va mostrando nuestro verdadero estado espiritual. Siguiente texto, por favor. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y humilló a los que por el amor a la muerte estaban sujetos hasta el fin de tierra. Entonces vamos viendo por medio de la santa palabra del Señor esta libertad cristiana que Dios nos ha dado. Esta libertad cristiana de ya no temerle, como le digo anteriormente, a la muerte. Porque el temerle a la muerte es no estar confiando en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Estar yendo en contra de esa libertad cristiana que Él nos ha dado. Es tan hermoso lo que el Señor ha hecho que ya a la muerte no debemos temerle. Si hemos de morir mañana, le damos gracias al Señor por eso. Porque tenemos una gran esperanza de resurrección. Y como dije anteriormente, como dijo el apóstol Pablo, estar con Cristo es mucho mejor. Es mucho mejor. El cuarto punto del capítulo 21, párrafo 1 de nuestra confesión de fe dice, esta libertad cristiana dice, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Porque si la ley es algo que nos condena, nosotros ya muchas veces tenemos la tendencia de estar sirviendo más por un temor, más por un miedo al castigo, que por amor. Pero ¿se acuerda cuando Santiago hablaba de esa ley de la libertad? Esa ley que ya nos permite seguir esta palabra del Señor, pero no por un temor al infierno, sino por amor. Y más que por amor, como lo podemos ver en el capítulo 19 de la confesión, más que por amor, es porque es nuestra responsabilidad como cristianos seguir esta ley de Dios para su gloria. Por favor, Efesios 2:18. Bueno, Claudio, por favor. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, esta libertad consiste en tener este libre acceso a nuestro amado Dios. Tal así que por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada al Padre en el mismo espíritu. Porque si somos un espíritu con Cristo, si somos uno con Él, ahora tenemos este acceso a Dios. Algo que nos era restringido cuando éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Algo que la esclavitud del pecado no nos permitía. Ahora por medio de la vida de Cristo nos es permitido. Ahora por medio de su muerte nos es permitido. Ahora por medio de su resurrección y por medio de su ascensión nos es permitido a cada uno de nosotros. Es tan hermoso experimentar este acceso que ahora tenemos a nuestro amado
medio del Santo Cristo. Siguiente texto, por favor.